Buenos días. Hoy tenemos con nosotros en Periodista Digital a Ildefonso Falcones, que es uno de los autores españoles más influyentes de la literatura contemporánea. Acaba de publicar su tercera novela, que se presentó hace muy poquitos días, que se llama La reina descalza, que es otra novela histórica y trata, entre otras cosas, de la persecución de los gitanos y del origen del flamenco. Falcones irrumpió en el panorama literario hace 7 años con su primera novela, La catedral del mar, un fenómeno editorial que traspasó fronteras, editado en 43 países, con más de 5 millones de ejemplares vendidos. Buenos días, Ildefonso. Muchas gracias por venir. Buenos días, gracias a vosotros. ¿Cómo se siente uno después de haber tenido un éxito tan inmenso? Hombre, realmente satisfecho, ¿no? Piensas que aquello que has escrito pues ha gustado a la gente y ha llegado a mucha gente, ¿no? Y que, bien, tu trabajo ha servido para algo. Has escrito de nuevo una novela histórica. ¿Por qué eliges de forma recurrente el género de la novela histórica? Bien, hay una máxima que dice que si algo funciona no lo cambies, ¿no? Entonces, a mí me gusta escribir sobre historia, me gusta estudiarlo y me gusta escribir sobre ella. De hecho, escribir sobre historia es igual que escribir sobre otra cosa, ¿no? Si hablas de las pasiones, del amor, de la venganza, del dinero, del sexo, ¿no? Pues todo esto es lo mismo en el siglo XXI que en el siglo XVII, en el siglo XV, ¿no? Me gusta escribir sobre historia, al editorial le gusta que escriba sobre historia y al público parece ser que le gusta también que escriba sobre historia, ¿no? En consecuencia, mejor no tocar nada de eso. O sea que es una receta de éxito el hablar sobre historia, aunque implique mucha documentación. Implica mucha documentación, pero eso también es un proceso muy satisfactorio, el estudiar, el poder estudiar todo eso, el tener acceso, el buscar, el profundizar, el escudriñar, ¿no? En momentos históricos que son poco contados, ¿no? Y en costumbres y en una serie de cosas que no están generalmente en los libros de historia. Esta novela la ubicas en el siglo XVIII. Antes habías hablado de otros colectivos, por ejemplo los moriscos, una novela, la primera, La catedral del mar, en el siglo XIV, la otra en el siglo XVI. Parece que vas adelantando 2 siglos por novela. ¿La siguiente crees que será en el siglo XX? No, el siglo XX ya me pilla una época relativamente moderna para mis gustos, ¿no? Para lo que pretendo. No sé, igual pasamos a los impares, ¿no? Empezamos 13, 15, 17, ¿no? Volviendo atrás, toca el 13. Volviendo atrás tocaría el 13 o el 15. Noto también en tu obra una preferencia por colectivos, digamos, minoritarios o minorías un poco aisladas o marginales, como en esta novela La reina descalza, las dos protagonistas son una gitana y una negra, una esclava liberta. ¿Tienes una preferencia por grupos marginales de la sociedad? Pues los grupos marginales efectivamente siempre nos llevan a la compasión y siempre nos llevan a tener cierta empatía con ellos, ¿no? Con todos los marginados y todos los que sufren injusticias, pues siempre tienen simpatía, ¿no? Pero en esta tercera novela, el objetivo no era tratar de un grupo marginal. Así como en la segunda, La mano de Fátima, sí que era la expulsión de los moriscos y el trato que recibía esa comunidad durante un centenar de años. En esta tercera novela, los gitanos vienen por el objetivo de la novela, que es el flamenco, ¿no? La historia del flamenco, la historia de la fusión de la música negra, de la música de ida y vuelta de nuestras colonias en Sudamérica, con la música nacional o con la música de los gitanos. Entonces, hablar de flamenco y no hablar de gitanos parece como un tanto imposible, ¿no? Es muy interesante ver precisamente esa fusión simbolizada por las dos protagonistas de la novela, que además se convierten en muy, muy amigas. En tu novela siempre expresas que a través de la música ellos lo que hacen es, digamos, expresar el dolor de muchos años, incluso de muchísimas generaciones. ¿Qué es para ti el flamenco? El flamenco pues es el resultado de la fusión de la música de unas culturas maltratadas, ¿no? La música esclava, evidentemente, que ni qué decir tiene, que es una cultura esclavizada, o sea, no se puede decir más, no se puede utilizar otro calificativo, ¿no? La música morisca, que también tuvo bastante influencia en el flamenco, y después la música de los gitanos, que evidentemente también es una comunidad bastante maltratada, ¿no? La fusión de todo ello pues nos lleva bastante al flamenco, ¿no?
Es interesante cómo retratas a los gitanos, como un pueblo, pues una raza, siempre hablas de raza gitana, es decir, ellos son una raza independiente, no son payos, con muchísimo orgullo, con unos valores peculiares que no son tal vez el del resto de la sociedad. Por ejemplo, bueno, pues está la fidelidad, el amor a la familia, las venganzas terribles, unas leyes muy estrictas, pero que son leyes paralelas, que hace que no se integren precisamente en la sociedad general y que se vean los pobres sometidos a muchísimas persecuciones, redadas, etc. Tu novela es histórica. Aparte del Marqués de la Ensenada, ¿qué personajes son históricos? Bueno, pocos más históricos. Evidentemente el rey, siempre que nos referimos a la corte borbónica, pues el rey, la reina, poco más. Todo lo demás acostumbra a ser, o en este caso es ficticio, ¿no? Hablamos efectivamente de una sociedad o de una comunidad o de una raza, como a ellos les gusta llamarse, de una raza que tienen sus propias leyes, que tienen su propia forma de actuar, una comunidad muy etnocéntrica. No existen, fuera de su grupo social no existe nadie. Los payos no existimos para los gitanos, ¿eh? O sea, todo lo que Dios ha puesto en el mundo está a disposición de cualquiera, entre ellos los nacidos dentro de la raza, ¿no? Y eso les lleva probablemente a encontrar dificultades de asimilación dentro de la sociedad actual. No quieren asimilarse, es lo que he entendido. Llegan a asimilarse, llegan a confundirse, pero nunca con la intención de dejar de ser una raza como ellos son, ¿eh? Ellos siguen siendo una raza etnocéntrica, los payos siguen siendo los payos fuera de su raza, y lo que pretenden es convivir como mejor puedan. Son lo suficientemente inteligentes como para eso. ¿Los personajes eclesiásticos que aparecen como Fray Joaquín son inventados o históricos? No, todos son inventados. Lo que pasa, bueno, reflejan un poco lo que era la época. Una época, además, tratamos del contrabando de tabaco, un contrabando, una actividad en la que la Iglesia tuvo mucho que ver. Todos los estudios determinan que la Iglesia realmente participó en el contrabando de tabaco de forma activa. Y bien, estamos en una época también que empieza la civilidad, que empieza la Ilustración, bueno, pues con unas ideas un poco más aperturistas, que son las que representa este Fray Joaquín. Podríamos encontrar ejemplos de esos sermones, ejemplos de esas actitudes, pero el personaje es ficticio. Muy bien. ¿Qué fue esa época del contrabando de tabaco del que hablas muchísimo en tu libro? Bueno, fue una época no solo contrabando de tabaco, evidentemente se contrabandeaba con muchas más cosas, desde Gibraltar principalmente y también desde la raya de Portugal, ¿no? Pero el tabaco era un producto estancado en España, o sea, el rey era el que controlaba toda la riqueza, el que controlaba su producción y su venta, ¿no? Y bien, de entrada la Iglesia como tal sostenía que no tenía por qué pagar ese encarecimiento, esos impuestos que ponía el rey para utilizar el tabaco, por lo cual participó en el contrabando, y gran parte de la gente pues contrabandeaba con tabaco, principalmente desde la raya de Portugal. Hombre, hay que recordar, el contrabando de tabaco ha llegado hasta 1960, 1970, se seguía contrabandeando con Portugal, y después con Andorra, pero bien, es un producto que incluso ahora, a raíz de la crisis, pues se ha vuelto a ser objeto de contrabando. Un tema que me ha parecido también interesante es que menciones la Ilustración y sin embargo el país que describes la verdad es que es todo menos ilustrado. Se ve un país pues muy centrado en el poder de la Iglesia, en el miedo a Dios en cierta forma, a muchas costumbres muy cerradas, muy intransigentes, muchos prejuicios, un racismo atroz, un machismo delirante, muchísima agresividad. ¿En qué se notaba la Ilustración? Al menos en lo que tú has reflejado. Bueno, la Ilustración se nota en la clase dominante, en los poderosos. Son los poderosos los que determinan el régimen en el cual se están moviendo, ¿no? El despotismo ilustrado lo es precisamente porque los poderosos se consideran ilustrados, ¿no? En aquella época, hay que pensar el siglo XVIII, por lo menos en España, y ya pues, quizá con algo posterior, ¿no? La mitad para adelante, pues es cuando se empiezan a crear todas las sociedades económicas, todas las grandes bibliotecas o las grandes instituciones culturales, ¿no?
Pero efectivamente España era un país pobre, España era un país que estaba en la ruina, sobre todo después de la guerra de independencia que llevó a los Borbones al trono. España era un país que no admitía precisamente esa traída, esa venida de ideas nuevas, principalmente las que rodeaban a toda la corte borbónica. De ahí precisamente, creo yo, algo muy interesante en la novela, que es el carácter del madrileño castizo, del madrileño, del Manolo, ¿no?, que se oponía a todas esas costumbres afrancesadas. Y bueno, tenemos que ver pues lo que sucedió ya en el siglo XIX, ¿no?, con la guerra de la independencia, que esto es pues el principio de todos aquellos problemas, ¿no? Muy interesante también en esa sociedad pues llena de prejuicios el papel de la mujer. A mí lo que me ha impresionado es la libertad de las mujeres gitanas, porque a pesar de parece ser un colectivo pues muy tradicional, con sus leyes propias, con un cierto tipo de machismo, por lo menos de hombría o de virtud viril, no sé muy bien cómo expresarlo, pero sin embargo las mujeres gitanas resultan muy fuertes. O sea, por ejemplo, Ana, que es prácticamente una heroína, o Milagros, tienen una independencia que llama muchísimo la atención. Y veo que tú has cogido dos mujeres de dos colectivos bastante peculiares, porque una es una antigua esclava que no tiene absolutamente ninguna libertad mental, porque ella lo único que sabe es responder órdenes y hacer lo que le mandan, pero no tiene ninguna iniciativa, y luego otra chiquita que podría ser perfectísimamente una mujer del siglo XXI. Entonces, ¿cómo se integraban esas mujeres en el siglo XVIII? Bueno, dentro del mundo gitano los podemos encontrar. Dentro del mundo la mujer cristiana no tenía esa capacidad, ¿no? Pero dentro del mundo gitano podemos incluso encontrar restos de sociedades matriarcales. O sea, algún estudio que todavía habla de sociedades matriarcales, de clanes, dirigidos no por un patriarca, sino por una matriarca, y que los apellidos de las niñas no eran los de los padres, sino los de las madres, ¿no? Es curioso encontrar eso. Y de hecho, la mujer gitana también se nos dice que tenía voz en los consejos de ancianos, o sea, podía entrar y manifestarse. Y de hecho, pues la mujer gitana era la que salía a leer la Buenaventura, era la que bailaba, era la que iba a los saraos, era la que enardecía al público con sus bailes, ¿no? O sea que ciertamente tenía una actitud frente a la sociedad mucho más activa que la mujer cristiana, que estaba en casa sometida al marido. A mí me ha llamado la atención también la violencia que se ejerce a lo largo de toda la novela contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Tú crees que la sociedad ha cambiado o es algo típico de la sociedad del siglo XVIII? A mí me ha parecido una violencia, empezamos por la pobre Caridad, que la prostituyen y le hacen de todo a las pocas páginas de empezar la novela, es algo que impacta. Sí, vamos a ver, la violencia a la mujer existía y las cárceles de mujeres, que son un tema tratado en la novela, pues están estudiadas, y un hombre podía encarcelar a una mujer por su simple deseo, ¿no? Eso es una realidad. Vamos a ver, yo creo que hoy en día puede existir quizá algún, o desgraciadamente más que bastantes episodios machistas, pero el problema no es la existencia de esos episodios machistas, ¿no? Yo creo que el asunto es las convicciones que tenemos como sociedad, ¿no? Y todos, la mayoría o la gran mayoría de la sociedad, somos conscientes de que eso son actitudes que hay que controlar y que hay que extrañar de nuestra sociedad, ¿no? Eso es lo que no ocurría en aquel momento. En aquel momento esas actitudes eran admitidas como propias de la sociedad. Hoy en día todos somos conscientes de que tenemos que seguir luchando contra eso. Tal vez sea ese el mensaje de la novela. Yo lo he interpretado como una especie de canto a la libertad y a la amistad, tal vez, con estas dos mujeres que tienen una amistad tan curiosa, a pesar de la diferencia de raza, de edad, de cultura y de todo. Realmente es un canto a la libertad. Es una de las cualidades de la sociedad gitana. Buscan la libertad permanentemente, buscan vivir el instante, no admiten la más mínima atadura en ningún sitio, ¿no? Y en cuanto a la esclava, pues es la historia de una persona que busca la libertad real, no la libertad formal, ¿no? Es una persona que le conceden la libertad, pero que, como bien has dicho, no sabe ni siquiera trabajar ni buscar dinero, porque no lo ha hecho nunca en su vida, ¿no? Entonces lo que pretende es el ejercicio de la libertad. Yo creo que a lo largo de la novela se va viendo cómo lo consigue, ¿no? ¿A qué público se dirige esta novela? Yo creo que a todos los públicos, hombres, mujeres y de las edades. Vamos, es una novela de aventura, es una novela de pasiones, es una novela humana, ¿no? O sea que en principio no creo que tenga un público determinado.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí hoy, Ildefonso, y te deseo muchísima suerte con esta novela. Enhorabuena y que todo te vaya igual de bien. Muchísimas gracias y confío que a vosotros vaya también, ¿no?